Los 22 concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza se han personado esta mañana en la causa sobre las sociedades municipales. Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Junta Aragonesista quieren poder alegar y defenderse tras el recurso presentado por Zaragoza en Común. Elena Fortes, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Hace casi 4 meses el equipo de gobierno cambió de forma unilateral el organigrama de las sociedades municipales. Pasaron de tener una representación proporcional a la del Pleno a estar controladas por Zaragoza en Común y con representación de un miembro de cada grupo. La oposición decidió no acudir a las reuniones y también que las transferencias a las sociedades tuvieran que pasar primero por el Pleno. Una decisión que Zaragoza en Común llevó a los tribunales porque dice el bloqueo al que estaban sometidos no permitía sacar nada adelante. Ahora los 22 concejales de la oposición son codemandados y hoy han pedido ser parte en la causa. En bloque, juntos y con el mismo abogado. Así han acudido los 22 concejales de la oposición a la Ciudad de la Justicia. Aquí cada uno de ellos ha presentado su escrito. Quieren personarse en el proceso abierto sobre el control de las sociedades municipales. Lo hacen, dicen, para poder acceder a toda la información y defenderse del recurso de Zaragoza en Común. La demanda de Zaragoza en Común no va a prosperar, porque como casi todo lo que hace Zaragoza en Común no tiene fundamento jurídico alguno y tampoco lo que no tiene es fundamento político y democrático.